pasaba en Ecuador, en un canal de televisión, cuando un programa estaba siendo emitido al aire y era interrumpido nada más y nada menos que por una banda armada, encapuchada. El que habla en este momento es el conductor que trataba de negociar con ellos qué era lo que se podía hacer teniendo en cuenta la forma temeraria en la que tomaban como rehenes a los otros empleados. Exactamente, Mercedes. Esto ocurría hoy a las 2:30 de la tarde en el canal de televisión TC. Obligaron a todo el personal a tirarse al suelo, en vivo e indirecto. Era la bomba en la mano. Sí, tenían también granadas aparentemente. Obligaron al personal a tumbarse en el suelo con las manos en la cabeza mientras mostraban a la cámara granadas y armas. Todo esto se da en medio de una crisis tremenda dentro del sistema penitenciario de Ecuador, porque están muy descontentos con el tema de los traslados. Sí. Al igual que acá, ellos se rehúsan a ser trasladados a otras cárceles de máxima seguridad. Lo que pasa en las penitenciarías de Uruguay, como bien decías, es algo muy parecido a lo que ocurre acá. El crimen organizado ha tomado las penitenciarías, el control de las penitenciarías, y es muy difícil realizar cambios que dependan justamente de las órdenes del Poder Ejecutivo. Otros canales de televisión, al ver esta situación, solicitaron una asistencia particular de la policía para que a unos metros antes de llegar al acceso de estos canales ya se corte la circulación, teniendo en cuenta que pueden estar también en riesgo de la misma maniobra. Estos son integrantes de un grupo criminal que está vinculado al narcotráfico y que de hecho tiene como cabeza y varias otras células importantes del grupo en el interior de esta penitenciaría que tuvo intervención en las últimas semanas, y ni siquiera una intervención como la que se hizo aquí en Paraguay, sino más bien una intención sobre una estrategia nueva, una política nueva penitenciaria que en definitiva en estas condiciones no se puede implementar. Hay otros canales de televisión en Ecuador que en este momento están siendo evacuados, temiendo que también se repita esta escena lamentable en otros medios de comunicación. Información en desarrollo, lo que ocurre en Ecuador en este momento. Dile que tenemos bomba. Pasaba específicamente en TC Televisión, pero además estas otras imágenes guardan relación con lo que acababa de pasar en una universidad en la zona de Guayaquil, en Ecuador, porque también integrantes de un grupo organizado tomaron las instalaciones de esta universidad. De hecho, que muchos estudiantes salían huyendo rápidamente porque otros eran tomados como rehenes. Hablamos de alumnos que en este momento están secuestrados por miembros de este grupo criminal que los está teniendo bajo su voluntad. Se pide por favor a quienes están en la zona que puedan retirarse del lugar. Hay un grupo táctico que está llegando también y que va a realizar el apoyo correspondiente. Se desconoce el número exacto tanto de docentes como de alumnos que se encuentran en el interior, pero estos están realizando alertas a través de sus teléfonos celulares, tanto a la policía como a sus familiares. A las corridas a las afueras de esta universidad de Guayaquil en Ecuador, en donde alumnos y profesores están siendo retenidos por integrantes de este grupo criminal. Es terrible la situación de inestabilidad que se vive en el Ecuador debido a esta crisis penitenciaria. Decía ya el presidente, no vamos a negociar con terroristas, pero la situación de inseguridad es tremenda con esta jornada de terror que están viviendo los ecuatorianos en varias localidades. Una de las más afectadas es Guayaquil.
Una serie de comunicados que están viralizándose por redes sociales y la gente está... Son imágenes en vivo que estamos recibiendo de este canal que fue tomado por los delincuentes, el canal TC, que sigue transmitiendo. Hay una diferencia horaria de 2 horas con respecto a Paraguay. La policía ya está interviniendo en los estudios. Como vemos, en penumbras hay una movilización importante. Se supone que todavía en el interior se encuentran estos delincuentes fuertemente armados. Veíamos en un video inclusive tenían granadas, amenazaban con explotar las mismas. Los conductores en el set, es como que aquí ingrese un grupo de delincuentes. Juan, yo trabajando, los camarógrafos, el equipo técnico en el acompañamiento y quedemos en este mismo espacio, ya en este momento con las luces apagadas, aterrorizados por la manera amenazante en la que se comportan, poniendo inclusive la escopeta a la altura del cuello, de la cabeza de los conductores que estaban transmitiendo lo que de hecho está pasando a nivel penitenciario. Esa es la noticia resaltante del día, es imposible no relatarla. Y esa es la diferencia que tienen estos delincuentes sobre la manera en la que es proporcionada la información a la ciudadanía. La imagen de la derecha, lo que pasa ahora en vivo. Vamos a escuchar cómo están coordinando. Ahí están repitiendo justamente lo que pasaba hace unos minutos en el estudio central de TC Televisión en Ecuador. Es consecuencia de eso, ¿no? Es consecuencia de haber desinvertido, de haber bajado la inversión estatal en muchas cuestiones, en cuestión de salud, en cuestión de educación, en cuestión de garantías laborales de parte del Estado, y eso hace que la población quede en desatención, quede desamparada y frente al poder económico y al poder de violencia que puede ejercer el narco, lamentablemente vemos cómo va ganando también dentro de quienes la componen, porque en este caso quienes componen las bandas, o quienes vimos en la transmisión de televisión que estaban ahí en ese acto en el cual tomaron el control por un momento del canal, vimos que eran jóvenes los muchachos que estaban en este caso todos tapados, y eso también es una muestra de que el Estado no está haciendo algo, de que hay que hacer un montón de como trabajo alrededor de las responsabilidades del Estado para que podamos solucionar esto de raíz, ¿no? Porque la verdad, atacar violencia con violencia no ha resultado en ninguna otra parte. Veo también ahí un saludo a toda la gente que nos está comentando. Efectivamente parece que estamos teniendo una buena audiencia por toda la gente que nos trolls en el chat en vivo, pero igual agradecemos a nuestra audiencia de siempre estar pendientes, y ya saben que por este medio estamos comentando. No sé qué más piensan, compañeras. Bueno, la información más resaltante, también por eso la alta frecuencia de televidentes a las diferentes plataformas que tiene TC Televisión justamente, y que quieren saber qué es lo que pasa, qué es lo último, si siguen adentro, si ya ingresó la policía. Valiente también y temeraria la actitud de conductores que desde adentro están transmitiendo dentro de las posibilidades. Imagínense, están todos tomados como rehén, también el personal técnico, la producción, el departamento de prensa. Se pudo evacuar una parte de los funcionarios que estaban en otras dependencias, pero como ellos prácticamente tienen allí en una zona a todos en el suelo, muy pocos se pueden mover. A luces apagadas, pero con audio en vivo de lo que pasa en este momento. Tengo el reporte de la Policía de Ecuador hace 20 minutos. Dice: urgente, ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en Guayaquil, nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia. Noticia en desarrollo, es decir, todavía no se logró retomar el control en este canal de televisión y sigue la situación de terror prácticamente con lo que ocurre en TC de Ecuador. ¿Cómo nos tratan a los ecuatorianos como si fuéramos un chiste?
con migajas y ahora lo que tenemos. Compañeros, compañeras, también tenemos noticias pues que en la Universidad de Guayaquil hay todo un caos. Aparentemente están queriendo tomar rehenes allí, también han ingresado. Se ven imágenes, ojalá pudiéramos pasarlas en vivo tal vez, de lo que están corriendo los estudiantes en la Universidad de Guayaquil. Al parecer no hay un control en absoluto a nivel de país. Para que ya hayan también ingresado a la universidad se ve que estamos en un punto muy, muy dramático. ¿Y cómo pasa esto? También un poco retomando lo que dijo la compañera respecto de las crisis carcelarias. ¿Cómo es que se da una masiva escapatoria donde se escapan los grandes narcos que estaban ya detenidos? Obviamente tiene que haber una complicidad interna a nivel institucional de la policía, especialmente. ¿En qué niveles? Seguramente entre los más altos. Habría que investigar también por ahí qué es lo que está pasando y ver que posiblemente se está configurando un narcoestado en este momento que es realmente terrible y al que habría que combatirlo. ¿Y combatirlo desde dónde? Pues sin tener esperanzas en un Mesías ni mucho menos, pero sí desde la organización de las mismas comunidades, desde los barrios, de las mismas gentes, de los mismos pobladores. Porque si no nos organizamos, estamos realmente destinados a perecer. También tenemos una noticia que está por confirmarse, que desde la presidencia indican que ven evacuando. También a todo el personal de la presidencia están evacuando, entiendo yo, por prevención, no porque haya pasado algo, sino por prevención. Entonces son noticias que nos van llegando y vemos que este estado no para, este estado de violencia no está parando, sino se está incrementando. ¿No? Bueno, relataba nuevamente lo que le comentábamos un poco más temprano la periodista ecuatoriana con relación a lo que ocurría en la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. También se habla de crisis en un centro comercial en Machala, provincia de El Oro. En este centro comercial también ingresaron delincuentes y empezaron a saquear las tiendas. Una corrida generalizada en este centro comercial en Machala, provincia de El Oro, porque inclusive muchos de estos criminales que ingresaron a saquear los locales lo hicieron con armas. Hablamos de escopetas, también la cara descubierta. La cara cubierta, me corrijo, la cara cubierta. Es lo que está pasando también en otro punto. Son varios los lugares en donde ya se registran incidentes. El presidente Noboa había emitido un decreto en el que identifica la existencia de un conflicto armado interno. Y también nombró a grupos criminales oficialmente como terroristas. Exactamente, Mercedes. Este decreto que acaba de emitirse por parte de Ecuador declara terroristas a varios grupos de delincuencia organizada y dispone la intervención directa de las Fuerzas Armadas. Ecuador declara conflicto armado interno en este momento debido a la crisis penitenciaria y esta escalada de violencia. En las últimas horas, por ejemplo, se dieron la quema de los coches bomba que estaban siendo preparados aparentemente por los grupos criminales para explotarlos en varios puntos de las principales ciudades. Y por sobre todo revueltas y manifestaciones también de personas vinculadas a estos grupos criminales. Lo último es la declaración por parte del presidente de conflicto armado interno en Ecuador. Información en desarrollo y esto corresponde también a este canal de televisión que sigue transmitiendo la toma por parte de estos delincuentes que ocurría hace instantes. Tenemos también una imagen que quiero compartir. Interrumpimos esta por unos minutos, Derlis, y es que tenés a mano ya esta imagen de cómo se están atrincherando los estudiantes dentro de las aulas de la Universidad de Guayaquil en Ecuador para evitar que ingresen estos delincuentes armados hasta las salas de clase, porque hay salas que fueron invadidas por ellos y otros pasillos en donde se los escucha y se los ve. Sin embargo, muchos alumnos se encuentran en otras salas y están tratando de trancar las puertas para evitar que ellos ingresen. ¿Por qué? Porque esta sala no tiene ninguna otra abertura. Ellos no tienen forma de escapar si no es por los pasillos y allí tendrían que cruzarse con los delincuentes, Juan. Qué terrible realmente estos momentos que viven los estudiantes.
en la Universidad de Guayaquil, la principal de esta ciudad. Estudiantes y profesores intentan protegerse debido a que la casa de estudios ya fue tomada también por los delincuentes. Esto también se encuentra en desarrollo en este momento. En la Universidad Nacional de Guayaquil intentan resguardarse ante un asalto con intento de secuestro. Es lo que reportan hasta el momento los internautas, la gente que está ahí encerrada, debido a que existe demasiado temor. Porque aparte de las instalaciones de esta universidad en particular, también las calles de Guayaquil son sumamente inseguras actualmente. Algunas páginas registran otros hechos de violencia, no solamente en centros comerciales, que están juntos en un shopping o en galerías, sino también en la calle, en los diferentes mini mercados, en tiendas que están frente a las avenidas en donde uno puede estacionar, la famosa tienda en la calle, que están siendo víctimas también ahora de saqueos. Hay un caos en el centro de Quito y también en otros puntos del Ecuador debido a la manera en la que están reaccionando los integrantes de estos grupos criminales, que ahora, ya según el decreto emitido por el Ejecutivo, son considerados terroristas. Relajo en la UG, relajo en la UG. No se sabe lo que está pasando afuera. Cuidado, gente. Relajo en la UG, relajo en la UG. No se sabe lo que está pasando afuera. Cuidado, gente. Estas imágenes corresponden a las plazas que están en las inmediaciones de la universidad. Allí vemos todavía ya varios metros, inclusive todavía corriendo a los estudiantes. También tenemos otras imágenes que podemos compartir de lo que pasa en el interior justamente de esta universidad, porque hay aulas que se encuentran en plantas altas, pero también hay aulas instaladas en el subsuelo de esta universidad. Y como se conoce la existencia de los delincuentes arriba, en las plantas altas, todos los estudiantes que están en el subsuelo y en las clases que están bajo el nivel de planta baja están corriendo y están saliendo de las instalaciones. A través de los teléfonos celulares se están contactando los estudiantes para conocer cuál es la ubicación exacta de estos hombres armados que ingresaron a la Universidad de Guayaquil, y así se orientan entre ellos para que puedan ir saliendo por grupos. Masiva la corrida, mira lo que es, Juan. Todos miran atrás a ver si todavía el temor les persigue, mirando hacia adelante a la posibilidad de salvar sus vidas. Exactamente. ¿Cómo nace toda esta situación en Ecuador? Con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito. Él es el jefe narco más importante, el más peligroso criminal de Ecuador. Se fugaba este domingo de una de las cárceles de Ecuador antes de que se realice una revisión de las condiciones de seguridad. Ahí estamos viendo otras imágenes. Impresionante el escape de los estudiantes, tratando de resguardarse y cuidar su seguridad en primer lugar con el avance de los delincuentes. Hasta el momento, Mercedes, no trascendieron los videos de los delincuentes ingresando. Hasta ahora tampoco se trascendió información sobre disparos dentro de la universidad. Nadie registró hasta el momento ni escuchó. No hay imágenes, no hay audio de posibles disparos dentro de la universidad, pero la sola presencia de los mismos con armas largas genera el temor de los estudiantes que están saliendo como se puede de estas instalaciones universitarias y esperan ganar la calle lo antes posible para poder refugiarse. ¿Los militares dónde están? Es lo que se pregunta la ciudadanía, porque a través de las redes sociales ese es el cuestionamiento constante. ¿Cuál es la reacción de los militares? ¿Por qué tardan tanto en llegar? ¿Por qué, conociendo las zonas de conflicto, ya no pueden tomar intervención? ¿Por qué todavía, ahora en estas imágenes que compartimos, que son de TC Televisión, todavía no llegó la policía? Siguen como rehenes los conductores
a quien inclusive vemos en imágenes allí sentados en el suelo, también dejaron quietas las cámaras y sentaron a los camarógrafos y a los técnicos que estaban en el estudio, todos en el mismo espacio. Y uno de los conductores, de hecho el principal del programa, es el que está negociando con ellos, por decirlo. Un dato urgente de Mercedes que nos llega en este momento. Fuentes directas de la Asamblea Legislativa de Ecuador confirmaron que el presidente Daniel Noboa declarará ley marcial en todo el país después de la toma de esta universidad y de la televisora TC, esto en Guayaquil. Se declara ley marcial en todo el país debido a esta situación de inseguridad extrema con la toma por parte de los grupos criminales vinculados a las organizaciones de narcotraficantes. Es un anuncio de la Asamblea Legislativa de Ecuador, el pedido del presidente Daniel Noboa de declarar ley marcial dentro del país. Esto es realmente grave porque la ley marcial es la imposición del Estado militar. Hablamos de que los civiles se convierten en militares, sometidos a las leyes propias del estatuto. Esto es en un hospital. Están atacando hospitales también. Por favor, señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Este es el hospital Teodoro Maldonado. Señor presidente, que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor presidente. Ya dile. Presidente, por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Claro, porque, por supuesto, la policía llega al lugar y estos delincuentes se ven acorralados por los mismos y empiezan a amenazar a los civiles. Entonces, atemorizados ellos, le piden, vienen con la metralleta apuntándoles a la cabeza. Sacamos el zócalo un ratito, vamos a poder ver el arma que está utilizando. ¿Ve cómo le amenazan? Que se vaya la policía, por favor. Para que se retiren. Esto ocurre en el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, donde los delincuentes ingresaron a las instalaciones y se presume que secuestraron también a médicos. Realmente un extremo de violencia que están efectuando los grupos criminales. Mientras tanto, en Gama TV también se reportó la presencia de explosivos. Sigue en desarrollo lo que ocurre en TC Televisión y en la Universidad de Guayaquil, donde se reporta la presencia de antisociales con la supuesta intención de secuestrar ciudadanos. Decías recién, Juan, que el Parlamento ecuatoriano ya confirmó que la ley marcial está en vigencia. La ley marcial es un estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias, mediante el cual se otorgan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas o a la policía en cuanto a la administración de jurisdicción y resguardo del orden público. ¿Qué significa eso? Que los policías y los militares pueden actuar, pueden ingresar a los edificios, inclusive pueden ser llamados de otras partes del país, se los puede convocar para que se concentren en la capital y puedan operar allí hasta restaurar el orden. Facultades importantes en medio de una crisis que le otorga el Parlamento a militares y policías. Es impresionante lo que está pasando en este país. ¿Hace cuánto que se viene gestando esta situación después de la fuga de alias Fito? Las calles de Ecuador actualmente, esto corresponde a una de las ciudades más importantes. ¿Y qué pasó y qué fue lo que motivó la reacción de los grupos criminales? Una serie de traslados que estaban previstos de peligrosos criminales de una cárcel a otra para evitar justamente que ellos sigan organizándose de forma violenta. Esto generó las revueltas dentro de los centros penitenciarios en primer lugar y posteriormente en las calles. Así se encuentra Guayaquil en este momento con esta ley marcial que está a punto de declararse por parte del Parlamento y el gobierno de Ecuador. Una situación extrema es la que se vive en este lugar. Intento de toma también de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en Ecuador, en otro punto, en donde están ingresando también estos criminales
están corriendo los estudiantes, los docentes, quienes estaban en clase regular y se percataron del ingreso de estos criminales y pudieron escapar por el otro lado de la sede de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en Ecuador, pero todavía no se puede corroborar si es que hay algún estudiante todavía en el interior. Mientras tanto, continúa la situación de tensión en la universidad. Prácticamente después del mediodía se dieron esta serie de ataques masivos a centros en donde se concentra mucha cantidad de gente, en hospitales, centros de estudio. Terroristas intentan meterse ahora en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, también en Ecuador. Es otro reporte que estamos recibiendo, también de las corridas por parte de estudiantes en medio de esta tensión extrema. Es impresionante la cantidad de grupos criminales que tiene plenamente identificado Ecuador como agrupaciones terroristas. Ya a esta altura hablamos de los Águilas, que son de los más fuertes, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales. Hay otro grupo criminal llamado el Cuartel de las Feas, Gángster, Lagartos. Bueno, esto ocurre en las afueras del canal TC de televisión. Esto tiene audio propio de RIS, así compartimos también. ¿Van a sacar a los conductores? Van a sacar al personal. De la tarde, 15 horas con 32 minutos. Estamos en vivo y les damos paso a Milton Pérez. Milton, estamos contigo. Muy buenas tardes. Nos seguiremos enlazando cualquier novedad. Sí, gracias, Bernarda. Ya mismo seguiremos contigo nuevamente. Estas imágenes que ven en su pantalla en el lado derecho son imágenes de militares que han llegado hasta el Cerro del Carmen. Están en los exteriores de las instalaciones de Teleamazonas. También reforzando la seguridad de los canales, tanto el nuestro, Teleamazonas, como Ecuavisa, que se encuentran en el Cerro del Carmen. En la Asamblea Nacional acaban de pedir a todas las personas que trabajan en la Asamblea Nacional que se vayan a su casa para continuar con sus labores en teletrabajo. Imágenes en vivo. En la izquierda de sus pantallas, TC Televisión, hay policías que han evacuado ya a personal de TC. No sabemos qué pasa con las personas armadas que ingresaron. Y en su derecha, en las imágenes del lado derecho, están militares que han llegado a las inmediaciones de Teleamazonas en el Cerro del Carmen, en Guayaquil, para brindar protección. Tenemos reportes de que hay incidentes armados en el centro de Quito, específicamente en la plaza de San Francisco. Ya mismo tenemos información en directo desde el centro de la capital. Desde el Palacio de Gobierno, el presidente Noboa ya puso en su cuenta de Twitter el decreto 111 que los leímos hace algunos minutos, declarando a algunas bandas criminales como grupos terroristas y aceptando que en el país en sí existe un conflicto armado interno. Ese es un punto importante para avalar y para permitir la movilización de fuerzas armadas con uso letal de armas, inclusive si es que fuera necesario, aunque el artículo 5 del decreto dice que se tienen que respetar los acuerdos humanitarios internacionales y de derechos humanos. Hay algunas bandas que han sido declaradas como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes y se ordena a las Fuerzas Armadas someter a estas bandas. Vámonos en directo para ver la situación en el centro histórico de Quito, afuera del Palacio de Gobierno. Belén Merizalde ya está con nosotros. Belén. Hola Milton, amigos, muy buenas tardes. Bueno, estamos a una distancia considerable del Palacio de Gobierno, pues se ha ampliado el cerco de seguridad. Como ustedes pueden observar, ya aquí a mi espalda se encuentran militares resguardando la casa presidencial y también hemos visto a lo largo de estos minutos la llegada de algunas autoridades de los distintos poderes del Estado, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, también el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el defensor del pueblo. Incluso observamos el ingreso también
también de la canciller de la República, algunos ministros de Estado y del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. En este momento tenemos conocimiento que el presidente mantiene una reunión con estas autoridades para justamente continuar tomando decisiones, además de este primer decreto que ya se ha firmado, del cual hacías mención, Milton, tomar otras decisiones frente a la situación de violencia que está atravesando el país, y ya no solo violencia, sino también catalogada por el gobierno como terrorismo. Aquí se ha acercado el Palacio en toda la manzana. Vamos con pantalla completa. Ahí está TC Televisión, imágenes de la evacuación y rescate de varios empleados de TC Televisión. Esto es en vivo lo que está ocurriendo. Salen los trabajadores, algunos de ellos por lo menos. Se sabe que otros siguen retenidos en el interior, pero empieza a evidenciarse la acción de la policía. Bernarda, cuéntanos tú, por favor. Sigamos viendo imágenes. En este momento salió un grupo de personas evacuadas. Tenemos información o suponemos que son trabajadores que estaban hace un momento retenidos por las personas armadas que ingresaron a TC Televisión. Fueron sacadas por la Policía Nacional y siguen aparentemente evacuando hasta el momento, de lo que vemos, en buenas condiciones de salud. Ahora mismo también se ve que hay una ambulancia que seguramente van a proceder a examinarlos, pero ya salió un primer grupo de personas evacuadas desde TC Televisión. Atención, modalidad virtual en las clases. Hay documento del Ministerio de Educación, ya les vamos a poner en pantalla, pero mientras tanto les adelanto. Bueno, lo último entonces, fueron liberados algunos de los empleados que trabajaban en TC Televisión. Todavía integrantes del grupo armado siguen en el interior del canal, en el interior del estudio principal, en donde están conductores, camarógrafos y técnicos siendo amenazados con armas largas. Ese era un grupo que fue liberado hace minutos nada más. Se habla de varias ciudades bajo sitio: Guayaquil, Quito, Esmeraldas, en donde hay saqueos en diferentes centros comerciales, hay toma de rehenes en universidades, como por ejemplo la Universidad de Guayaquil en Ecuador, y también otras universidades que ya pudieron constatar el ingreso de delincuentes al interior de sus instalaciones. Familiares que rodean el lugar de la toma, estas instalaciones del canal de televisión, preocupados justamente por quienes están todavía allí en el interior. Y hay un cerco de ¿cuánto? Hablaba de 300 metros, nadie se puede acercar hasta ese punto. Y vamos a hablar ya con nuestro compañero, amigo Eduardo Morales, para que nos cuente más detalles. José Morales, digo bien, para que nos cuente más detalles de cómo se está viviendo esta situación de crisis en este momento. José, adelante contigo. Saludos, Mercedes, Juan, a toda la comunidad en Paraguay que nos está observando. Es sin duda alguna un hecho sin precedente lo que se está viviendo en el país, en Ecuador, cuando grupos terroristas empiezan a ejecutar acciones en diferentes ciudades, acciones con la finalidad de generar el caos, generar el terror. Lo ocurrido incluso hoy alrededor de las 14 horas por parte de un grupo de sujetos que ingresaron hasta una cadena amiga como es TC Televisión, canal de televisión que transmite ya hace varias décadas en el país. Ingresaron portando armas de fuego en su poder, portando dinamita, portando explosivos, portando armas de largo alcance. Sometieron a quienes se encontraban en el interior de esta casa televisiva, sometieron evidentemente a los guardias de seguridad y exigieron que se transmita en vivo y en directo lo que estaban haciendo en esos instantes. Fueron varios minutos de terror los que vivieron los compañeros, los colegas, el personal de esta casa televisiva, mientras los grupos terroristas se encontraban tomando posesión de las instalaciones. Pudimos ser testigos a nivel nacional de la acción que ejecutaban en contra de quienes allí permanecían en esos momentos
los obligaron a permanecer de rodillas, los apuntaban con sus armas de fuego e incluso hasta los golpeaban a muchos de ellos, y todo eso se transmitió por obligación en vivo y en directo. Miembros de la Policía Nacional, de lo que tenemos información ya a esta hora, acudieron, se encuentran tomando las acciones respectivas. Habrían ya los primeros detenidos en torno a esta acción que solo busca y solo pretende generar el caos y el terror a nivel nacional. José, justamente estas imágenes que estamos viendo de todos estos grupos de encapuchados, estos delincuentes, ¿estos corresponden a células criminales que estaban fuera de la cárcel y que ahora se abocan, digamos, a generar el terror en Ecuador? Efectivamente, es una escalada de delincuencia, de criminalidad, de violencia, la que se ha empezado a vivir en los últimos días, partiendo desde el domingo hasta hoy, desde el domingo en el que el gobierno de Daniel Noboa Asín empezó a ejecutar acciones en contra de estas agrupaciones, entre ellos un operativo que incluyó la presencia de varios policías y militares para ingresar hasta el complejo carcelario en la ciudad de Guayaquil. Allí se percatan que el líder de los choneros, como es Adolfo Macías, alias Fito, no se encontraba en su celda, había escapado, había logrado burlar la seguridad y se encontraba en libertad. Nadie sabe hasta el momento dónde se encuentra. Se empezó entonces una serie de operativos para dar con su paradero, para localizarlo, y eso ha generado el descontento, la reacción por parte de estas agrupaciones, quienes empezaron durante este lunes también a generar varios amotinamientos en diversas cárceles del país. Secuestraron a guías penitenciarios, secuestraron a policías, los visitaron directamente en el UPC. Acá en Ecuador el UPC es prácticamente la casa del policía, la casa donde permanecen los agentes uniformados. Allí los buscaron, allí los secuestraron, desde allí se los llevaron y los obligaron a grabar videos solicitando al presidente de la República que detenga las acciones que viene ejecutando en contra de estas agrupaciones. Durante las últimas 24 horas tuvimos que reportar una serie de hechos terroristas, explosiones, atentados, acciones como disparar en contra de otros ciudadanos, crímenes, asesinatos, hasta lo que ocurrió hace pocos instantes en la casa televisiva TC Televisión, con la presencia de estos grupos amenazando, portando armas de fuego, sin importarles incluso que todo esto se estuviera transmitiendo en vivo y en directo. De hecho, esa era la intención de ellos, que su accionar sea transmitido en vivo y en directo, y sospechosamente no expresaron su voluntad de resistir a la acción de los policías. Al contrario, llegaron los uniformados, procedieron a detener a algunos de ellos. Aparentemente no les da ni siquiera temor visitar las cárceles porque saben, conocen que allá incluso estarán mucho más seguros de lo que están actualmente en las calles del país. José, ¿cuál es la reacción del Ejecutivo después de haber promulgado este decreto que de hecho fue el que generó el conflicto en aquellos que decidieron tomar diferentes instituciones? ¿Él se mantiene en su posición, el presidente Noboa? ¿Tiene el apoyo del Parlamento? Sí, al momento uno de los decretos emitidos por parte del presidente es el de estado de excepción, que rige durante los próximos 60 días y que establece un toque de queda que va desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. También exige este decreto presidencial la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, a recorrer las calles, a reforzar el trabajo por parte de los miembros de la Policía Nacional. Y hoy, luego de la acción que ejecutaron en este canal de televisión, el presidente emitió un nuevo decreto con el cual declara, ojo con esto, declara ya como terroristas a estas agrupaciones narcodelictivas. Básicamente los choneros, los chone killers y sus aliados, quienes aparentemente estarían formando esta serie de acciones violentas, estarían detrás de todos estos hechos como represalias a las acciones que está tomando el Ejecutivo en contra precisamente de ellos.
José, gracias por estos datos. Nos quedamos muy atentos a lo que ocurre en Ecuador. Muchísimas gracias a ustedes. José Morales, periodista de Ecuador, contándonos lo último. Pero mientras tanto sigue el operativo de evacuación de edificios públicos y de algunas empresas. Algunos más pudieron salir, se veían las imágenes iniciales de esa toma, cómo pateaban a la altura del estómago, golpeaban en el rostro a uno de los trabajadores. ¿Qué se sabe sobre el estado de salud de quienes están todavía allí contra su voluntad? Vamos a retomar la comunicación, o por lo menos vamos a seguir escuchando el audio del canal ecuatoriano, quien tiene el relato en vivo en este momento. Nuestra cámara siguiéndolos, y está Bernarda. Cuando Bernarda esté lista, puede retomar la transmisión. Ya, ustedes entenderán que es una transmisión muy tensa, muy complicada en estos momentos. La policía también le pone límites a las cámaras y a los reporteros, pues también por motivos de seguridad. Ellos están haciendo su trabajo, están buscando seguramente a personas de las que entraron armadas, que seguramente piensan están escondidas en algún sitio, pero estos son los interiores del edificio de TC Televisión de Guayaquil, después de que a la 1 de la tarde aproximadamente un grupo fuertemente armado ingresó y secuestró a los empleados de TC Televisión. Hace un momento fueron evacuados ya algunos de los empleados y la policía en estos momentos. Imágenes en vivo en su pantalla izquierda. Ya estamos con Bernarda, nuevamente contigo, Bernarda. Hola, hola. Amigo, ya no hay. Bueno, seguimos viendo. Primero es protegerse, porque es una situación altamente peligrosa la que está ocurriendo en estos momentos en el edificio de TC Televisión. Los policías están buscando, seguramente hay personas armadas que están escondidas en algún sitio. Estoy con Carlos Acoto, que está en el estudio de Guayaquil. Carlos, voy contigo un momento. Sí, Milton, buenas tardes. Dentro de lo que cabe, son imágenes en vivo de lo que ocurre a esta hora en TC Televisión. Ya la policía está adentro, está haciendo un barrido. Claro, se topa con varios grupos de trabajadores que están escondidos en algunas zonas. Me he podido comunicar en el transcurso de esta tarde, por ejemplo, con el colega reportero Emilio Zamora, quien me ha dicho, estamos bien, y me ha colgado. Estamos bien con una decena de compañeros y me ha colgado. He hablado también con el colega camarógrafo Billy Bastidas, quien me pide de favor que le diga a su familia que está bien, que está a buen recaudo, que la Policía Nacional los tiene custodiados, a él y a un grupo importante de personal administrativo de TC Televisión que se encontraba en el área del comedor en el momento en el que estos sujetos armados ingresaron al estudio de TC. Parecería que ese era el objetivo, transmitir en vivo y en directo algún mensaje, pero lo que durante estos minutos ha trascendido de forma extraoficial es que habría un grupo de rehenes, que habría un grupo de trabajadores de TC Televisión que fueron sacados de esas instalaciones y cuyo paradero en este momento es desconocido. No se sabe si estarían cerca. De hecho, una de las posibilidades es que incluso sigan dentro, pero en algún área más pequeña. Lo que vemos en imágenes, esto es un explosivo. Es un explosivo con mecha que ha sido dejado en el escritorio de la recepción de Gama TV, que es muy cerca de TC Televisión. Recordemos que este es un complejo gigantesco que queda en el norte de la ciudad, donde también se ubican cabinas de radio, algunas todavía funcionan, donde están las instalaciones del extinto Cablevisión, de revistas y demás. Ahí dentro vemos un importante despliegue de uniformados de la Policía Nacional en la pantalla izquierda y del lado derecho. Lo propio en la parte externa de este canal de televisión. Repetimos, la información que nos llega es por lo pronto información extraoficial que hemos podido conseguir por cuenta propia, quienes hemos logrado comunicarnos con algunos de los compañeros. Lo que estaría por confirmarse y es necesario que estemos pendientes de aquello es dónde está un grupo de periodistas y de técnicos de este canal que al momento no aparece, según lo que nos comunican de forma extraoficial. No vemos en imágenes otras detenciones como las que veíamos más temprano cuando estábamos al aire con
nuestra compañera María Mercedes Pesantes. Retomamos el contacto contigo, Bernarda. Continúas en los interiores, en el interior más bien de este complejo de medios de comunicación. No sé si pudiste escuchar lo que decía. Hay noticias de presuntamente un grupo de rehenes de este canal de televisión. ¿Qué información tienes al respecto? Una jornada extenuante. Podemos observar ya a esta hora de la tarde cómo miembros de la Policía Nacional han intervenido en el medio de comunicación de forma extraoficial. Se conoce que ya han sido capturados estos más de 10 miembros de esta banda delincuencial que se habría tomado este canal televisivo durante la tarde de este martes en pleno programa en vivo. También se conoce de forma extraoficial, o al menos eso es lo que nos supo informar uno de los miembros de la Policía Nacional, es que justamente ya varios de los trabajadores, si no es la mayoría, ya han sido evacuados de este medio televisivo. En imágenes incluso pudimos evidenciar cómo más de 20 trabajadores, hace un instante, entre trabajadores de TC Televisión, de Gama, salían de este conjunto, ¿no?, de medios televisivos ubicado aquí al norte de la ciudad de Guayaquil. Si mi camarógrafo me ayuda, hay presencia de militares también, e inclusive aquí en un edificio que está en plena construcción. Realmente todos los trabajadores están expectantes a esta situación que sucede al interior de este medio de comunicación ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Miembros de inteligencia de la Policía Nacional podemos evidenciar que están saliendo de a poco ya. En este caso sería Gama TV, justamente ya han evacuado a todo el personal de estos canales, ¿no? Reiteramos la información, 15:51. Realmente ya estos medios de comunicación están intervenidos por miembros de la Policía Nacional, de inteligencia del GIR, como también militares que se encuentran al interior. Pudimos observar hace un instante cómo también más de 20 personas, ¿no?, colaboradores de estos medios televisivos, pues salían justamente de este espacio ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Hace un instante pudimos también nosotros tener accedimos a las instalaciones de TC Televisión, a una de las terrazas. Realmente ya luego nos restringió la movilidad, no nos permitieron ingresar, pero realmente miembros de la Policía Nacional, como también de inteligencia, pues estaban justamente evidenciando, ¿no?, estaban confirmando que no exista alguna novedad aparente o una nueva novedad respecto a todos estos hechos suscitados en la tarde de este martes 9 de enero, 15:52. Nosotros continuamos aquí al interior justamente de estos medios televisivos, en los patios, no, para ser exactos, afuera de Gama TV. Realmente esa es la novedad. Podemos informarles que continúan miembros de la Policía Nacional, del GIR, como también militares. Hay centenas de ciudadanos realmente observando el panorama, ¿no?, todo lo que sucede aquí justamente al interior de estos medios televisivos ubicados al norte de la ciudad de Guayaquil. Eso es lo que nosotros podemos informar. Nos quedaremos aquí para poder seguir observando y, por supuesto, también recolectar alguna información oficial justamente para poder transmitirle a todos ustedes. 15:53. Bernarda, gracias por la información. Quisiera poner en pantalla el tuit de la Policía Nacional que acaba de poner, o digamos el posteo en su cuenta de X de la Policía Nacional. Como resultado de la intervención en TC Televisión, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito. Siguen dando detalles. Ahí están ya sometidos varios de los sujetos que ingresaron armados a TC Televisión. Podemos decir a esta hora que está retomando el control la Policía Nacional de las instalaciones tanto de Gama TV como de TC Televisión. Ahí están las imágenes de la Policía Nacional. Ya han sido sometidos, no sabemos si todos, no sabemos si el 100% de las instalaciones de TC Televisión y Gama TV han sido ya tomadas por la Policía Nacional, pero se informa ya que están capturados varias de estas personas.
queremos pedirle a la ciudadanía que mantenga la calma y, si es posible, se quede en sus casas. Hay un reporte, por lo menos en Quito, de un alto tráfico vehicular y falta de agentes para que controlen el tráfico vehicular. No sé si tenemos imágenes ya del tráfico que existe en Quito a esta hora. Mantener la calma, ir a sus casas, quienes han salido de sus trabajos y han sido mandados a teletrabajo, quienes no tengan necesidad de salir, quédense ahí porque el tráfico vehicular es complicado en Quito hasta ahora. No sé, tenemos imágenes, hace un momento veía imágenes de la avenida Patria, la avenida Amazonas. ¿Podemos poner las imágenes en este momento? Para evidenciar el tráfico vehicular que colapsa varias avenidas. Muy bien, escuchábamos, veíamos lo que pasa en Ecuador a estas horas, en diferentes puntos. Hay una situación de crisis instalada, las calles están colapsadas, se sugiere no salir de sus residencias, buscar un lugar seguro a estas horas. La intervención militar, policial, se da prácticamente en todas las ciudades, como veíamos recién. La policía, vestida de civil, muchas veces detiene a los transeúntes, los revisa, les consulta sobre sus identidades y después los deja pasar. Pudieron rescatar a varias de las personas que trabajaban en el canal de televisión, que fue tomada por estos delincuentes. Hasta ahora nada se sabe de ellos, no se sabe si pudieron salir del lugar o si siguen escondidos en el mismo sitio. Ampliamos más sobre esta información en minutos nada más, porque antes tenemos... En este momento ya vamos a normalizar la circulación. Listo, muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos ahí entonces declaraciones de la policía. 13 personas han sido detenidas por lo que ocurrió hace pocos minutos en TC Televisión. Aquí nosotros estamos recorriendo un poco la Avenida de las Américas. Como pueden observar, hay todavía personal policial. Está cerrada esta parte de la vía. Si mi camarógrafo me ayuda del lado de allá, de sur a norte, pues bueno, se está estabilizando un poco la situación. Sin embargo, el lado de la Avenida de las Américas, que conecta el norte con el centro y sur de la ciudad, pues permanece cerrado. A esta hora nos han confirmado la policía que la situación está controlada. Hay 13 personas detenidas a las que se les encontró armas de fuego, municiones e incluso explosivos. Como lo escuchamos hace pocos minutos aquí, la policía nos dio estas declaraciones. Ya poco a poco se va a ir normalizando la situación. Nos han confirmado también que hay alertas que se han recibido para otros puntos de la ciudad, que la policía ya ha sido desplegada, que las Fuerzas Armadas también han sido desplegadas y que se va a controlar la situación. Carlos, no sé si tú tienes alguna pregunta en estudio, te doy paso. Joana, como me escuchabas hace unos minutos, he conversado durante estas horas tensas con los colegas de TC. Me dice que la mayoría está debajo del paso a desnivel que está muy cerca de la zona del Mall del Sol, que ahí están custodiados por miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Yo te voy a pedir que en el transcurso de estos minutos te puedas acercar a esa zona para que también las familias de los trabajadores de TC Televisión vean que los suyos están bien, que están a buen recaudo, porque siguen habiendo muchas preguntas en redes sociales. Insistimos, repitiéndolas en palabras del comandante de la policía, ha sido un operativo limpio de la Policía Nacional. Hay 13 personas detenidas, todos han sido liberados, no hay rehenes. El operativo estaría ya próximo a concluir en las instalaciones de TC Televisión. Está completamente cerrada la Avenida de las Américas a esa altura, algo de complicación para los vehículos que circulan hacia el aeropuerto de la ciudad. Entonces, por favor, Joana, trasládate a ese punto donde están los colegas de TC Televisión también para que sus familias vean las condiciones en las que están y bueno, dentro de todo puedan recibir, dentro de todo, insisto, algo de buenas noticias. Sigue habiendo presencia de militares y de la Policía Nacional en las instalaciones de TC Televisión en el norte de la ciudad. Milton Pérez, desde la capital, tú sigues. Gracias, Carlos, y qué buena noticia, qué alivio saber que los colegas de TC Televisión están a buen recaudo, todos están bien y las personas que ingresaron han sido detenidas. Esperamos que se aplique la justicia. Está suspendido el pico y placa en Quito, suspendido el pico y placa en la capital. Esta noticia que la confirma el municipio de Quito. Vamos a hablar con el general Wagner Bravo. Ya mismo con Wagner Bravo, porque lo hemos invitado para que nos ayude a entender
el alcance del decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa al 111. Hay COSEPE, hay Consejo de Seguridad Pública y del Estado de Emergencia. Vamos al Palacio de Gobierno para que Belén Merizalde nos cuente detalles de lo que está ocurriendo. Belén. Milton, amigos, sí, nosotros estamos aquí a pocos metros de la Presidencia de la República, son las 16:05 y este es el ambiente. Hay un resguardo militar bastante fuerte en esta zona. Además, en este momento está ingresando un vehículo oficial. Ya se ha hecho la revisión de este vehículo, no tenemos conocimiento todavía quién va a ingresar en estos momentos. Sin embargo, ya más temprano entró aquí al Palacio de Gobierno el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, también el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, el defensor público, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante de la Policía Nacional, y lo que ha causado mucha sorpresa también fue la presencia del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien también se encuentra aquí en el Palacio de Carondelet. Tenemos conocimiento de que se activó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que se encuentran sesionando, y esperamos ya en las próximas horas tener conocimiento de cuáles son las resoluciones que se han tomado en este Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Ustedes pueden observar la presencia también de miembros de seguridad de todas las autoridades, de los ministros, evidentemente de Defensa, la ministra del Interior, que también están aquí presentes. Y les comento además que en los alrededores del centro histórico a esta hora todo se encuentra cerrado. La gente ha decidido salir de este punto y resguardarse en sus casas. Esa es la información que tenemos. Nos volveremos a conectar si así la situación la amerita. Regresamos contigo, Milton. Se anuncia, Belén, hace momentos por parte del gobierno que habría una rueda de prensa a las 6:30 de la tarde aproximadamente para que nos cuente algún vocero de la presidencia cuál es la resolución que se toma en el COSEPE. Ya mismo vamos a volver a analizar, a analizar el decreto 111 que ha firmado el presidente Daniel Noboa. Vámonos a la zona norte de Quito, Paul Coello, para que nos cuente, porque hay caos en Quito, el tráfico está con muchos problemas de la capital. Y Paul, cuéntanos primero dónde estás y qué pasa. Bastante complicado, Milton. Nos encontramos en la parte de atrás del Complejo Judicial Norte y queremos mostrarles en imágenes en estos momentos, siendo las 16:08, la congestión que se ha formado. Esta congestión se ha generado desde hace aproximadamente 40 minutos. No vemos la presencia de los agentes metropolitanos de tránsito, nos llama muchísimo la atención, y recorrimos hace pocos minutos nada más este sector. De lo que pudimos observar, ya la mayoría de funcionarios del Complejo Judicial y de la plataforma financiera salieron antes del horario establecido de sus trabajos. A eso de las 3 de la tarde ya abandonaron todos sus trabajos. De hecho, los vehículos que están saliendo, que pueden observar en imágenes, son funcionarios de las diferentes instituciones públicas de la plataforma financiera gubernamental. Y como les insistimos, no vemos la presencia de los agentes de tránsito. Queremos un poco hacer un recorrido para que ustedes puedan observar. La gente desde los vehículos nos manifiesta y nos solicitan que llamemos a los agentes metropolitanos de tránsito. La avenida Amazonas de igual forma está bastante congestionada, al igual que la avenida 10 de agosto. Este perímetro se congestiona precisamente porque es la zona financiera o por donde funcionan todos los trabajos. Insistimos, no hay la presencia de los agentes metropolitanos de tránsito. Si es que están viendo este enlace, es necesario que hagan presencia acá en este sector para descongestionar esta zona. Este es el ambiente, Milton, que vive acá en este sector, en la zona financiera. Estamos en la avenida Amazonas, y contarles también un dato importante. El mercado Iñaquito cerró sus puertas, la mayoría de comerciantes cerraron sus hace aproximadamente 40 minutos y se vive una tensión bastante fuerte acá. La gente nos pregunta constantemente qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las disposiciones, precisamente porque quisieron salir del complejo judicial. Pueden observar ustedes en imágenes, este es el ambiente que se vive en la avenida Amazonas, una de las avenidas más importantes de acá del norte de la ciudad, y acá permaneceremos, Milton, para darles más detalles apenas la situación lo amerite. 16:10, regreso
ustedes con más, amigos. Gracias, Paul, gracias por la información desde la Amazonas. Bueno, retomamos también desde aquí la transmisión. Se habla de un tiroteo que se produjo también en pleno centro histórico de Quito, a pocos metros del Palacio de Gobierno de Ecuador. Una crisis instalada, vamos a ir realizando las transmisiones y los contactos cuando la información así lo amerite. Y vamos a hablar del ámbito local porque en el caso Rodrigo Quintana fue destrabado este proceso. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación contra los miembros de un tribunal de apelaciones planteada por los abogados de la querella adhesiva ejercida por Leticia Redes, ex esposa del asesinado Rodrigo Quintana. Los incidentes de este caso evitaron hasta hoy que se haga la audiencia preliminar al acusado, el suboficial Gustavo Florentín. Al momento de su análisis, el ministro propinante, Manuel Jesús Ramírez Candia, señaló que los camaristas en su defensa indicaron que no existen circunstancias que pongan en tela de juicio su imparcialidad e independencia y niegan haber emitido preopinión alguna. Vamos a hablar ahora del abogado Leopardo, que es nuevamente noticia y no precisamente por sus estrategias de defensa, sino por sus actos, porque realizó graves incidentes, disparos con arma de fuego, terminó siendo imputado el abogado Valentín Domínguez, más conocido como Leopardo. Él fue protagonista de este episodio en el barrio Tacumbú. Amenazó a los vecinos, realizó varios disparos al aire con su arma de fuego. La jueza Sandra Silveira admitió la imputación y lo citó para el 2 de febrero. Se va a realizar ese día su audiencia de imposición de medidas. Nuevo régimen de visita en el penal de Tacumbú. Esto se comunicó desde el Ministerio de Justicia en las últimas horas. Durante los próximos días, familiares de personas privadas de su libertad en Tacumbú podrán realizar las visitas. Mañana miércoles de 9 a 15 horas y luego recién el domingo 14 de 9 a 13 horas. Esta medida se adopta hasta nueva disposición. La Junta Municipal de Asunción citó a los representantes de Parksim a una sesión urgente para abordar los continuos fallos que tiene el sistema, la aplicación del estacionamiento tarifado. Los ciudadanos están muy frustrados ante esta situación porque les complica la vida cotidiana. La capital se encuentra sumergida en una controversia que toca directamente el día a día de los ciudadanos. Hace una semana que se viene implementando este sistema tarifado de estacionamiento que está siendo gestionado por el consorcio Parksim y las fallas y reclamos son constantes. Ante esta situación, la Junta Municipal de Asunción convocó a una sesión extraordinaria que se va a llevar a cabo mañana, miércoles, y allí se prevé un riguroso análisis de esta situación. Y hablamos también del caso Hernán Rivas porque la Fiscalía no puede determinar la falsedad de su título. En la investigación por presuntas irregularidades en título de abogado de Hernán Rivas hay elementos de sospechas por tráfico de influencia y producción mediata de documentos públicos de contenido falso. No obstante, el caso puede quedar impune porque la denuncia que ingresó en el 2020 no tuvo trámite, lo que provocó que se pierda tiempo en la búsqueda de evidencias. Si bien hay sospechas de tráfico de influencias y producción de documentos públicos de contenido falso en la causa, la Fiscalía afirma que no tiene cómo demostrar los hechos porque la documentación que avala su título ya no existe. Al fin las autoridades se dieron cuenta porque los usuarios hace rato que se percataron de estas irregularidades. El Departamento de Fiscalización y Aplicación de Sanciones ya detectó que 11 empresas de transporte público incurrieron en infracciones durante el mes de diciembre. Las empresas que cometieron infracciones durante este mes recibieron multas que varían de leves a graves, como por ejemplo, no cumplir con el requerimiento del servicio en cuanto al aire acondicionado. Te cobran como uno
diferenciado, pero después el aire no funciona. O por ejemplo las condiciones de confort que hay en los buses. Hay una sanción de 5 jornales mínimos para muchos de ellos y por cobro de pasaje indebido hay también 45 jornales mínimos, que es otro de los puntos descubiertos en cuanto a irregularidades. ¿Cuáles son las empresas que fueron multadas? Entre ellas figuran General Aquino SRL, La Lomita S.A., San Isidro SRL, La San Lorenzana S.A., La San Lorenzana Sisa, Transportistas Guaraní SRL, Capiatá SRL, Ciudad de Villeta S.A., Campo Limpio S.A., Lince SRL, Upané Villeta y Ñandutí SRL. Y otro tema destacado, confirman la detención del exdirector de tránsito de Asunción, Juan Villalba, por violar su arresto domiciliario. Este procedimiento se dio en la ciudad de San Antonio. Su detención fue por violar su arresto domiciliario, ya que está imputado por violencia familiar. El procedimiento se realizó a las 5 de la tarde en la ciudad de San Antonio. Importante es la cantidad de niños que se encuentran internados, inclusive en cuidados intensivos. Hablamos del Hospital General Pediátrico Acostañú. Estos niños se encuentran en delicado estado, con severos cuadros. Entre ellos incluso hay un lactante de solamente 4 meses. Hasta el momento, la mayoría de las consultas son por síntomas febriles y se dividen en sospechas entre COVID, que se le realiza el monitoreo respiratorio para ver cómo está el cuadro de la enfermedad, pero también hay muchos casos confirmados de dengue que presentan los mismos síntomas: fiebre elevada, deshidratación importante. Así que la recomendación ya la saben, la vamos a reiterar. Ante la primera señal que muestre la gravedad del caso, tienen que acudir a un centro asistencial. Uno de los puntos llamativos puede ser la deshidratación bien marcada, también una insuficiencia en la irrigación de los órganos vitales, y allí se va complicando la situación. Así es que la fiebre alta, el dolor de cabeza, el chucho, dolores estomacales, a lo mejor un poco de vómito, diarrea, queremos confundir los cuadros. En algunos casos le chorrea la nariz y congestión, en otros no. Mejor consultar. Vamos a hablar de los casos de inseguridad en el Alto Paraná, específicamente en la zona de Presidente Franco. Fíjense estas imágenes de lo que ocurría en esta ciudad. Un trabajador de la plataforma de Motovolt fue asaltado cuando se encontraba trabajando en su ciudad. En el video se puede observar cómo ocurría este caso. La policía recuperó la motocicleta de la casa del delincuente, pero el mismo no se encontraba en su hogar. Ahí estamos viendo cómo estaba parado este Motovolt y es alteado por los delincuentes que apuntan arma de fuego, lo obligan a bajar de su biciclo y a entregarles para posteriormente darse a la fuga. En este caso se habla de la detención, de la recuperación del biciclo, pero no todavía de la detención del responsable de este caso. En Corea del Sur hay prácticas en la ingesta de alimentos que nos pueden llamar mucho la atención porque no son comunes en nuestro país, sin embargo para ellos sí. Por ejemplo, consumir carne de perro. Esta es una medida que se va a levantar a partir del año 2027, no es inmediata la implementación a través de lo decidido en el Parlamento, porque si bien se aprobó la prohibición del consumo de carne de perro, recién a partir del año 2027 va a entrar a implementarse esta nueva ley. No solamente esta ley prohíbe la cría, sino también el despiece, la distribución y la venta de perros para el consumo de esta carne. 208 votos a favor logró esta ley, 2 abstenciones. Hay una industria enorme detrás de la carne de perro, por ende el gobierno
ya prevé la concesión de subvenciones para aquellas personas que trabajen en este rubro, con la vista puesta en que en algún momento puedan cambiar de empleo sin sufrir grandes perjuicios. Bueno, otro de los temas del día, finalmente quedó suspendida por el momento la ampliación de la sede del Congreso Nacional. Estamos compartiendo ahí lo que pasaba esta mañana con este recorrido iniciado por el presidente del Congreso para la prensa, en donde recibió una cantidad innumerable de críticas, no soportó las preguntas, finalmente se suspendió este recorrido. Y aparentemente mañana se va a dar este anuncio oficial en conferencia de prensa, en donde se va a desmantelar todo lo que corresponde al comedor que fue transformado en oficinas y devenido a un pasillo bastante angosto. Y además se estaría suspendiendo la ampliación de la sede del Congreso Nacional después de una ola de críticas, sobre todo por la superpoblación de los funcionarios. Yo le pregunto algo. Si tenemos un incendio acá, ¿hay forma de que esta gente se salve? Mire, ¿es correcto esto que estamos viendo? No es correcto, pero fue producto y orden por parte del presidente anterior, que era Oscar Salomón, que sí, pero redujo la cantina, amplió espacios para... Pero le pregunto... Para hacer esta cobertura, acá no tiene el lugar físico para realizar la entrevista. ¿Y qué pasa si que dice el señor presidente acá si hay un incendio acá? ¿Quién le pidió cambiar de ambiente, el del ambiente más amplio que tenía? Nadie. Solamente ocurrió, nosotros nos topamos con la sorpresa que vino el achicamiento acá en las instalaciones y ustedes más que no, hay mucha gente acá dentro de ustedes que hace tiempo están cubriendo acá. ¿Qué tiempo fue eso? A partir de julio de este año, del año pasado. Lo que quieren es dar una solución a este problema. Bueno, pero fíjense lo que esto significa. ¿Quién es el responsable? Supongamos que haya un incendio. Ojalá que no ocurra nunca. Yo voy a hacer. Pero fíjense, ¿les parece que por este pasillo pueden salir? ¿Les parece correcto lo que estamos viendo acá? Miren, yo no tengo ningún problema en dejar sin efecto cualquier construcción. Pero las vidas humanas no podemos dejar. Ustedes ven... Es oportuno también entonces, presidente, de barrer con los planilleros, espaciar esto y evitar el peligro de incendio. Muchas cosas. Y estamos haciéndolo de manera gradual. Fíjense cómo... Si me permitís, por favor, aquí el comedor. ¿Me pueden acompañar? Fíjense el pasillo. No cabemos. ¿Y si hay una emergencia, cómo salimos? ¿Esto va a ser solo en planta baja, presidente, o también va a subir en los demás pisos? Estamos queriendo compaginar y hacer las cosas bien, por eso quise que ustedes mismos vieran. Una cuestión es en los papeles y otras cuestiones en el terreno. Nosotros tenemos que ver todo ese procedimiento de rescisión unilateral o rescisión, digamos, como un acuerdo con la empresa. Porque como ustedes sabrán que cuando se firma un contrato, estos también tienen disposiciones legales que debemos seguir. Entonces tenemos que reunirnos también con la empresa y con el área de asesoría jurídica para ver si podemos llegar a un acuerdo para la rescisión total o parcial, o en todo caso suspender temporalmente lo que sería el procedimiento de las obras. La empresa que ganó la construcción del cuarto piso de la ampliación es la empresa Ritter Construcciones. Ritter. Y sí. Y el llamado a licitación fue en noviembre, la fecha no tengo aquí en mente. Pero fue en noviembre, y el proceso de evaluación de todas las ofertas el proceso ya de adjudicación se hizo allá a mitad de diciembre. En realidad estaba en evaluación en aquel entonces, por eso es que no podía él afirmar de que sí se iba a hacer o no, porque como le dije, el presidente designa, o en realidad nosotros como la área administrativa hacemos lo que corresponde en la parte de evaluaciones de las ofertas a través de la unidad operativa de contrataciones y todo lo que es la parte administrativa en sí. Entonces él en aquel entonces no podía decir si se iba a hacer o no la empresa, o sea la construcción, perdón,
si es que ya estaba finiquitado, porque nosotros evaluamos si es que las 9 empresas que ofertaban en aquel entonces estaban en reglas, ¿verdad? Porque claro, pero puede hacer un llamado, pero no implica que al momento de hacer llamado no implica de que vos sí o sí vas a poder adjudicar. Puede ser que todas las 9 empresas que estén tengan irregularidades. Entonces se va haciendo un proceso de evaluación y un proceso de inspección de todo lo que es documentos, especificaciones técnicas, si las empresas están inscritas dentro de lo que es como proveedor del Estado, si están en regla a través del Ministerio de Trabajo, todo eso.